Jóvenes señoritas, volvemos con la materia de física, explicar el ejercicio 9 de su libro, ¿no? Mire, en el enunciado nos da los siguientes datos que ya tenemos acá y asimismo dice, ¿qué debemos hallar? ¿En qué sentido y con qué aceleración? Bueno, vamos a ver primero el movimiento hacia la izquierda, como indica la flecha. Para aquello, en el gráfico lo que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre a cada cuerpo. Desde luego, vamos a trabajar el triángulo rectángulo. Por función trigonométrica, encontramos la descomposición vectorial. Aquí tenemos peso A, coseno de 20, peso A, seno de 20. Y también en este lado vamos a obtener peso B, seno de 60, peso B, coseno de 60. En movimiento vertical hacia el centro de la Tierra tenemos aquí peso A, aquí peso B. Todo hacia el del piso siempre hay una reacción que se llama fuerza normal, de la misma acá fuerza normal. Y ambos tenemos la tensión. Y siempre si tenemos el movimiento hacia la izquierda, al movimiento se opone fuerza de deslizamiento dinámico en A, en el bloque A. Aquí, este bloque se va a mover en ese sentido, hacia la izquierda, va a ser jalado por este bloque. Entonces, la fuerza de deslizamiento dinámico en B se va a oponer a la tensión, a ese movimiento. Desde luego vamos a ir a trabajar con la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto en el eje X. Trabajamos, ¿no? Tenemos lo siguiente. ¿Quién gana según la gráfica? El peso en A, seno de 20, menos ¿quién se opone? Fuerza de deslizamiento dinámico en A, menos la tensión que se opone. Es igual a la masa en A por la aceleración, como ecuación 1. Vamos a la ecuación 2. El que va a ganar aquí es la tensión, menos que se va a poner a la tensión es peso B, seno de 60, menos el fuerza de deslizamiento en B, más, y va a ser todo esto igual a la masa en B por la aceleración. Este sistema de ecuaciones, tensión con tensión, se simplifica y tenemos de mayor a menor. Peso en A, seno de 20, menos fuerza de deslizamiento dinámico A, menos el peso B, seno de 60, menos fuerza de deslizamiento dinámico en B. Va a ser igual a la suma de la masa por la aceleración. Y esto va a ser igual, la misma que hay que copiarlo, factor común, aceleración y la suma de las masas. Van a copiar lo mismo, de aquí va a ser igual a la aceleración, todo lo que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces, una vez que vaya a despejar la aceleración, va a ser igual, hay que reemplazar datos. Para aquello nos vamos a encontrar esos valores para cada uno. En A, en bloque A, la normal va a ser igual a peso A, coseno de 20. Desde luego tenemos una fórmula que es fuerza de deslizamiento dinámico en A, va a ser igual a coeficiente dinámico, coeficiente de deslizamiento dinámico en A por la normal. Esto va a ser igual que la normal, va a ser igual a ¿qué? Reemplazamos con peso A, coseno de 20. Todo aquello reemplazamos también en peso A, que va a ser masa A por la gravedad, coseno de 20 grados. Desde luego reemplazamos datos. Ya sabemos que el coeficiente de deslizamiento dinámico es 0,200, masa es 3 kilogramos por la gravedad coseno de 20. Tenemos el valor de 5,53 newton. En B lo mismo. Newton normal va a ser igual a peso en B, coseno de 60. Entonces, fuerza de deslizamiento dinámico en B va a ser igual al coeficiente por la normal. La normal ya sabemos que va a ser igual a peso coseno de 60, ¿no? Peso en B, coseno de 60. En pesos reemplazamos masa en B por la gravedad coseno de 60. Reemplazamos datos y tenemos el dato también ahí. Para peso en A, ¿no? Peso sabemos que va a ser masa A por la gravedad. Reemplazamos datos y tenemos
Peso en B, lo mismo. Peso en B va a ser igual a la masa B por la gravedad. Reemplazamos datos y ya tenemos su valor. Todos esos valores reemplazamos. Todo eso introducimos a la calculadora y tenemos de aceleración menos 5,66 metros por segundo al cuadrado. Donde es negativo, eso significa que el movimiento no es hacia la izquierda, debe ser hacia la derecha. Entonces su aceleración real vamos a encontrar en un análisis de resolver nuevamente. Entonces sumatorio de fuerza en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. De la gráfica, ¿quién va a ganar? Ahora va a ser el movimiento hacia la derecha. Peso en B, seno de 60. ¿Quién se opone? Se opone fuerza de rozamiento dinámico en B. Se opone porque hemos dicho que va a ser opuesto siempre a todo movimiento. Siempre se va a oponer. Entonces colocamos menos y menos la tensión que va a ser igual a la masa B por la aceleración. Lo mismo acá. Quien va a ganar de la gráfica va a ser la tensión, se va a poner el peso y asimismo fuerza de rozamiento dinámico en B. Entonces tenemos acá igual a la masa A por la aceleración. Igual que el ejercicio anterior lo vamos a despejar la aceleración. Desde luego reemplazamos los datos que tenemos, que habíamos hallado para cada uno de ellos. Y tenemos la aceleración de 2,44 metros por segundo. Esta es la respuesta real. Gracias.